Esto es La Granja de los que no leen. Capítulo 10. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Solo porque hiciste un buen plan no significa que eso es lo que va a ocurrir. Taylor Swift. El doctor Russ Stolfi caminaba ida y vuelta frente a la pantalla retráctil, deteniéndose de vez en cuando para cambiar la visualización del proyector. Stolfi, quien tenía poco más de 60 años, era alto, estaba bien afeitado, tenía una calvicie incipiente y una predilección por la vestimenta militar que rayaba en lo excéntrico. Era experto en la guerra europea y daba clases de historia militar en la Escuela Naval de Posgrado en Monterrey, California. Vestido con un traje verde de camuflaje, impartía una conferencia al grupo de oficiales militares sobre uno de sus temas favoritos, el general prusiano Helmut von Moltke, el viejo. No hay que confundirlo, bramó Stolfi, con el sobrino Moltke, el Helmut, el joven. Moltke, el viejo, fue jefe de Estado Mayor del ejército prusiano durante más de 30 años, ampliamente considerado como uno de los estrategas militares más brillantes de la historia. Revitalizó y modernizó el ejército prusiano, de acuerdo con el pensamiento de su colega y compatriota, el general Karl von Clausewitz. Moltke enfatizó en concentrar el ejército y maniobrar para destruir a sus enemigos. De igual modo, se dio cuenta de lo importante que era para el éxito de los ejércitos modernos el que los generales renunciaran a una parte de su control y entregaran más autoridad y juicio a sus subordinados. Recién llegado de la operación Tormenta del Desierto, el debate sobre la estrategia militar prusiana me pareció fascinante y todavía revelaba en la década de los 90. Stolfi encendió las luces y apagó el proyector. Bien, comandante Marraven, dijo con cierto estoicismo. ¿Cuál es la lección más importante que aprendió hoy? Con rapidez, pensé en los puntos que Stolfi había escrito. Todos eran axiomas de estrategia y tácticas militares. La guerra es una continuación de la política por otros medios. La paz eterna es un sueño. Para asegurar la paz hay que prepararse para la guerra. El destino de cada nación depende de su poder. Necesitaba elegir uno. La guerra era una continuación de la política, comencé. ¡Ay, por favor, comandante!, dijo Stolfi, golpeando con su apuntador de madera mi escritorio. ¿Qué necesita saber como oficial? ¿Qué es lo más importante que debe considerar al desarrollar un plan? ¿Cuál es el aspecto fundamental de la estrategia de guerra? ¿Las operaciones o las tácticas? Stolfi tomó su última diapositiva, apagó la luz y antes de que pudiera responder, leyó la cita de Moltke, el viejo. Decía: ningún plan de operaciones llega con certeza más allá del primer encuentro con la fuerza principal del enemigo. En otras palabras, dijo Stolfi, siempre tenga un plan B, un plan de contingencia, un plan de respaldo, porque una vez que se encuentre con el enemigo, ningún plan sobrevive al primer contacto. En el transcurso de los siguientes 2 años, con el Dr. Russ Stolfi como mi asesor docente, escribí mi tesis de posgrado titulada The Theory of Special Operations, la teoría de las operaciones especiales. Mientras investigaba 10 misiones famosas en la historia de las operaciones especiales, me quedó claro que el viejo axioma de Moltke resistió la prueba del tiempo. No era algo que olvidaría pronto. Estábamos a 2 minutos. En el video de la pantalla superior pude ver a los helicópteros gemelos Black Hawk rugiendo atravesando el paisaje pakistaní. Las puertas laterales abiertas, los Navy SEAL listos para deslizarse por la soga rápida hacia el interior del complejo de Abu Taj, que albergaba al hombre más buscado del mundo, el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Dentro de mi centro de mando en Afganistán, yo observaba con atención cómo el primer helicóptero superó el muro de concreto de 5.5 metros de altura y se detuvo justo al lado del edificio de 3 pisos que albergaba Bin Laden. Cuando el piloto se detuvo, en el aire, listo para soltar la cuerda rápida, pude ver cómo el helicóptero comenzó a fallar. La nariz se inclinaba hacia arriba y la cola se balanceaba como torpeza de derecha a izquierda. Por la radio pude ir al piloto luchando para recuperar el control. En definitiva, algo estaba mal. Segundos más tarde, el helicóptero se sacudió de forma violenta hacia adelante, la cola giró con violencia hacia la izquierda y la máquina y los hombres cayeron de manera estrepitosa en el patio exterior, lejos del lugar previsto por el aterrizaje. El piloto del segundo helicóptero, al ver el helicóptero líder entrar en pérdida, se inclinó rápidamente hacia la derecha y hizo que sus SEAL descendieran fuera del complejo. Todo lo que habíamos planeado en un inicio se había arruinado. Ahora, los SEAL del primer helicóptero estaban aislados en otra zona del complejo. Incapaces de alcanzar con rapidez sus objetivos, los SEAL del segundo helicóptero, quienes se suponía que estarían en el techo del edificio de 3 pisos, estaban fuera del complejo y tuvieron que abrirse paso a través de varias puertas metálicas tan solo para regresar.
Desde el interior de la Casa Blanca, el presidente y su personal observaban, al tiempo que contenían la respiración de manera colectiva. En ese instante, parecía que el éxito de la operación estaba en la cuerda floja, pero así de terrible como era la situación, yo sabía que teníamos un plan para corregir el rumbo de la misión. Durante las 3 semanas previas a la operación Lanza de Neptuno, la misión para capturar a Osama Bin Laden, los SEALs y los que realizan la planificación de los helicópteros repasaron todas las contingencias posibles, contemplando que las cosas podían salir mal. No solo habían previsto tener que desviar de su punto de inserción, sino que también habían previsto que podríamos necesitar un helicóptero de respaldo en caso de que uno o ambos cayeran. Apegados a la planificación, los SEALs se adaptaron con rapidez y se dirigieron al complejo. En cuestión de minutos llegaron al 3er piso y mataron a Bin Laden. Al mismo tiempo, el comandante del equipo aéreo movió el helicóptero de respaldo a su posición, justo a tiempo para extraer a los SEALs y destruir el Black Hawk dañado. Al cabo de 2 horas, todos los hombres estaban de regreso, sanos y salvos. En Afganistán, el plan A había fracasado, pero el B y el C se ejecutaron a la perfección. El proceso militar de toma de decisiones es la herramienta fundamental que utilizan los oficiales y los reclutas al desarrollar un plan de acción para una operación militar. Consiste en un proceso de 7 pasos: recepción de la misión, análisis de la misión, desarrollo del curso de acción, comparación del curso de acción, aprobación del curso de acción, producción, difusión de las órdenes. Existen muchas variaciones en este proceso. Por ejemplo, los marines utilizan el proceso de planificación de respuesta rápida y la Fuerza Aérea y otros utilizan el sistema de planificación conjunta. Como es de esperarse, la mayoría de las empresas importantes tienen varias pruebas de estrés que utilizan para determinar cuán preparados están para manejar crisis financiera. Pruebas como Monte Carlo o análisis completo y revisión financiera. Sin embargo, todas ellas requieren de manera esencial que el planificador revise el plan, desarrolle opciones, pruebe esas opciones en el peor de los casos y se asegure de tener todo el personal, la capacitación y el equipo necesario para ejecutarlas. Aunque no es parte inherente del proceso de planificación, se asume que se deben ensayar las opciones para desarrollar las áreas potenciales de mayor riesgo y luego perfeccionar el plan para reducir el riesgo tanto como sea posible. El problema con Monte Carlo es que se requiere mucho tiempo y personal. Además, si comienza con las suposiciones equivocadas, puedes terminar con una falsa sensación de seguridad de haber abordado todas las preocupaciones de riesgo, pero dejando de lado esas preocupaciones. Si la misión o el problema que tienes como empresa es en verdad importante, entonces necesitas invertir en el esfuerzo. Después del desastre marítimo de Exxon Valdez en 1989, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó que la planificación de la contingencia realizada por Allianz K. Pipinelli, Exxon y funcionarios federales y estatales fue inadecuada. Concluyeron que muchos observadores se enfocaban en la baja probabilidad del evento y se aseguraron asimismo que el evento de consecuencias catastróficas nunca ocurriría y que los planes de respuesta no probados serán adecuados. Si sucede, este enfoque del plan B es frecuencia un error fatal. Como líder, asegúrate siempre de que tu organización haya hecho el esfuerzo de contemplar el peor de los casos en la planificación, aun cuando parezca el menos probable, porque Molk, el viejo, tenía razón. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Siempre tienes que estar preparado. La sabiduría de la rana. 1. Considera siempre el peor de los casos y planifica en consecuencia. 2. Prueba el plan para asegurarte de que todos en la organización sepan cómo reaccionar cuando las cosas van mal. 3. Estate listo. Murphy era optimista. Capítulo 11. Vale la pena ser un ganador. Compites todos los días porque te fijas estándares tan altos que debes salir todos los días y estar a la altura de estos. Michael Jordan. Tenía dificultades. El sol de California me golpeaba. El viento de verano de alta mar me soplaba. La arena de la playa era suave y cada zancada con mis botas tácticas demandaba más esfuerzo del que podía realizar. Y como si eso no bastara, el día anterior había soportado 2 horas adicionales de calistenia a mano de los instructores SEAL. El infame circo me estaba pasando factura. ¡Vamos, señor Mack! ¡Usted es oficial!, gritó el jefe. No debería estar al final del grupo. ¡Corrija! El circo es un entrenamiento adicional para aquellos que no cumplen con los altos estándares de los Navy SEALs, que consiste en 2 horas adicionales de calistenia. El instructor, vestido con una playera azul y oro, shorts color khaki y botas tácticas verdes, parecía deslizarse sin esfuerzo por la arena. Sin una sola gota de sudor en la frente. ¿Cómo es posible esto?, me preguntaba. Delante de mí había una larga fila de aprendices SEAL, repartidos a lo largo de 100 metros. Minutos antes habíamos llegado a un punto de inflexión de una carrera de 6.5 kilómetros por la playa, y ahora todos daban el último esfuerzo para acelerar el ritmo y terminar. Todos menos yo era el último, era el ancla.
El último hombre en la fila y apenas podía mantener esa posición. El instructor, un SEAL de Vietnam altamente condecorado, con el cuerpo delgado y un maratonista, se detuvo a mi lado y me susurró al oído. «Usted es mejor que esto, señor Mack». «Sé que lo es». Tenía razón. Yo era un corredor de 1500 metros en la escuela preparatoria y la universidad y uno de los mejores corredores de la generación. Pero en ese momento ya estaba exhausto. Por los días de duro entrenamiento, mi tanque estaba vacío. En ese punto no había nada que me motivara a avanzar más rápido. Y luego añadió: «Recuerde, señor Mack, vale la pena ser un ganador. Vale la pena ser un ganador. Vale la pena ser un ganador». Todos los instructores en el entrenamiento SEAL citaban el dicho. La expectativa era que los SEALs fueran los ganadores. Y la única manera de conseguirlo era poner la vara alta. Altos estándares de aptitud física, altos estándares de profesionalismo, altos estándares de conducta. Los ganadores trabajaban duro, los ganadores se sacrificaban, los ganadores nunca se daban por vencidos. Si querías convertirte en un SEAL, tenías que ser un ganador. Por eso todos nos habíamos ofrecido como voluntarios para recibir capacitación. Queríamos ser ganadores. Si bien el dicho fue diseñado para inspirarnos a actuar, también contenía la amenaza implícita de que si no cumplías con ese estándar, debías pagar un precio. En las carreras de la playa, ese precio era el Gun Squad. Cualquiera que no lograra cruzar la línea de meta en el tiempo establecido, o que no cumpliera con el alto estándar de condición física, sería detenido de inmediato y enviado a otra carrera de 1500 metros. De no lograrlo, podía correr otros 1500 metros, y en caso de volver a fallar, terminaría en un circo después de la actividad del día. Comencé a mover mis brazos con mayor velocidad. Mis piernas se agitaron un poco más rápido. Hice un esfuerzo con todos mis recursos y salí disparado. Uno a uno rebasé a mis compañeros de entrenamiento. Pude ver a lo lejos el corredor líder de Alfred Fred Harton, quien era una maravilla de la ingeniería humana. Era el hombre que tenía mejor condición física del grupo y no sentía dolor. Podía correr para siempre y sonreír todo el tiempo. El instructor seguía a mi ritmo. ¡Más rápido! Gritó. Yo estaba en el embarcadero del Coronado. Solo restaba 1.5 kilómetros por el rabillo del ojo. Podía ver la playera azul y oro del instructor. Ahora estaba sudando, pero sonreía ante mi esfuerzo. Los Coronado Shores, un complejo de condominios de 4 edificios paralelos en la playa, iban pasando uno a uno. Restaban menos de 400 metros. ¡Vamos! Me gritaba a mí mismo. Ahora, y grito el instructor: ¡Más impulso! Mis pulmones ardían, mis piernas estaban adormecidas, pero la adrenalina y mis ojos cubiertos de arena y sudor. 3 corredores adelante de mí, solo 3. Con mis últimas fuerzas, impulsé mis piernas tan fuerte como pude y me lancé hacia la línea de meta. Caí en la arena, pero crucé en tercer lugar. No está mal, señor Mack, no está mal. El instructor sonrió y recuperó el aliento. Cuando me gradué del entrenamiento SEALs y pasé a los equipos del dicho «vale la pena ser un ganador», desapareció el léxico de los SEALs más jóvenes. Solo nosotros, los viejos, recordábamos este canto innecesario de los instructores. Pero lo que jamás desapareció es la importancia de los altos estándares, la expectativa de que si eras el mejor, tus estándares eran altos. En julio de 1990, yo era el comandante de la unidad operativa de un destacamento SEAL en un despliegue en el Pacífico Occidental. Como parte de la unidad operativa, tenía un destacamento de bots compuestos por 2 naves de alta velocidad Seafox, un elemento de comunicación y un pelotón SEAL. Después de 30 días de navegación en el Pacífico, el Amphibious Ready Group, formado por 5 barcos y del cual éramos partes, llegó a Subic Bay, Filipinas. A las pocas horas de atracar a las 2000 marines y a las 21 SEALs, se le permitió desembarcar en libertad. A la mañana siguiente, recibí la notificación de que uno de mis SEALs se había enfrascado en una riña en un bar y las cosas se habían puesto feas. Dio la casualidad de que esa misma noche, 22 marines se habían metido en igual cantidad de problemas. A las 8 horas, escuché mi nombre a través del intercomunicador del barco. «Comandante McRaven, presentes en el puente». Esto era una buena señal. Sabía que mi jefe, el comodoro, estaría esperando para interrogarme. Mientras subía 3 tramos de escalera desde la zona de atraque hasta el puente, comencé a preparar mi defensa. Sí, mi SEAL se había metido en problemas, pero ¿cómo podría compararse con los problemas de los 22 marines, que era igual de lamentable? Al entrar al puente, encontré a Mike Komatos, el comodoro, sentado en su silla de capitán. Me acerqué a la silla y me puse en posición de firmes. «Señor, usted me llamó». Komatos se bajó de la silla y pude notar la ira en su rostro. Había sido piloto de helicóptero de la era de Vietnam. Era tácticamente brillante y en el transcurso de 18 meses, el Amphibious Ready Group ya había llegado a respaldarlo de forma profunda, pero su liderazgo. Hasta el día de hoy, considero a Mike Commons como uno de los mejores líderes con quien he servido. Con solo 1,65 metros de altura, redujo la distancia entre nosotros, levantó la cara y me miró furioso a escasos centímetros de mi cara. Uno de sus SEALs se peleó en un bar anoche y golpeó a un par de marines. «Esto es inaceptable». «Sí, señor, estoy completamente de acuerdo», comencé. Luego cometí un error fatal. «Pero, señor, también quisiera señalar que anoche 22 marines se metieron en problemas».
Antes de que pudiera continuar, Kumatos me confrontó con el rostro encendido de ira. Son jóvenes Marines, Bill, señaló. Yo esperaba que se metan en problemas. Y entonces recordó por qué yo era un Navy SEAL. Pero yo les exijo a ustedes y a los SEALs un estándar alto. Y espero que usted, como su líder, haga lo mismo. ¿Está claro? Yo les dije a ustedes y a sus SEALs un estándares más altos. Esas palabras resonaron en mi cabeza por el resto de mi trayectoria. Si bien como organización SEALs no hemos cumplido en ocasiones con altos estándares y hemos tenido que lidiar con las dolorosas y vergonzosas consecuencias, nunca hemos dejado de elevar la vara e intentar ser los mejores. Además, siempre he sabido que, como líder en esta comunidad, mi trabajo era garantizar que se cumplieran los estándares de conducta y profesionalismo, lo cual no solo significa establecer estándares, sino también responsabilizar a las personas. Lo que se aprende sobre los altos estándares es lo importante que son para cualquier organización. Nadie mira hacia alrededor y dice, ¿dónde está este equipo mediocre? Quiero formar parte de ellos, un equipo mediocre. No importa si vendes hamburguesas, lavas autos, practicas algún deporte o sirves en el ejército. Todos quieren ser parte de algo especial. Todo el mundo quiere ser un miembro valioso de una gran organización. Y la única manera de ser una gran organización se establece altos estándares y esperar que las personas estén a la altura. Como líderes, a veces nos conflictamos por establecer expectativas poco razonables sobre los hombres y mujeres que colaboran con nosotros. Entendemos con rapidez los desafíos que implican colarse en el listón demasiado alto. Sin embargo, debes saber que los hombres y mujeres jóvenes que trabajan para ti anhelan ser desafiados. Buscan ser los mejores. Quieren ser ganadores y a veces eso implica que paguen el precio del trabajo duro. Los altos estándares y la responsabilidad nunca subestiman el valor de una meta ambiciosa, de poner la vara alta y desafiar a tus empleados a librarla. La sabiduría de la rana. 1. Establece una cultura ganadora basada en altos estándares. Tus empleados quieren ser desafiados. 2. Haz responsables a las personas cuando no cumplan con los estándares. La responsabilidad es lo único que distingue a los de alto desempeño del resto. 3. Reconoce a aquellos que cumplen o superan el estándar. Esto reforzará la cultura ganadora. Capítulo 12. Un pastor debe oler igual que sus ovejas. Desde este día hasta el fin del mundo, nosotros en él seremos recordados. Nosotros pocos, nosotros felizmente pocos, nosotros, una banda de hermanos, porque aquel que hoy derrame su sangre conmigo será mi hermano. William Shakespeare, Enrique V. Con una gran bolsa militar colgada sobre mi hombro y sin nada más que el brillo de una pequeña luz roja para guiarme, me abrí camino hacia el área de ataque de la tripulación, con el brazo extendido, con los ojos entrecerrados y moviendo la cabeza de un lado a otro. Era casi medianoche y el alférez de la Armada, que me había recogido en la base de las Fuerzas Aéreas HICAM en Hawái, me dijo que la tripulación se reunía a bordo de la Hewlett a las 6:30 de la mañana del día siguiente. Era junio de 1974 y como guardamarín de tercera clase estaba en mi crucero de verano, un despliegue de 7 semanas de Pearl Harbor, Hawái, como guardamarina subalterno. Estaba atracado con los marines, comería con los marines y trabajaría con los marines durante este periodo. Sería una recluta y aprendería todo lo que pudiera sobre ellos, a bordo del barco. La experiencia cambiaría para siempre mi enfoque de liderazgo. Me quité los zapatos y comencé a subir mi litera, que estaba situada encima de otras 3 literas. Con cuidado, apoyé el pie en la barandilla de metal del primer nivel y ascendí con ayuda de las correas de nylon de la litera superior. Comencé a subir, pero mi pie resbaló y de manera instintiva busqué un nuevo punto de apoyo. De inmediato, supe que mi pie había encontrado carne. Un profundo rugido en mano de una litera de abajo, y de ella salió uno de los hombres más corpulentos que había visto en mis 19 años de carrera. ¿Qué diablos, hermano? ¿Qué te pasa?, gritó, mientras me aferraba al costado de la pila de la litera y emergió un gigante samoano con brazos tan grandes como mis muslos, la luz roja del área de atrás que se reflejaba en sus ojos enfurecidos. Oye, lo siento mucho, me disculpé, tratando de bajar de la litera. ¡Cállense! Estoy tratando de dormir aquí. Alguien desde la litera distante. Frotando su rostro ofendido con una mano, el samoano me tomó de la camisa y me acercó a él. ¿Quién diablos eres?, gritó, despreocupado por el resto de los marines dormidos. ¡Cállense!, se oyó otra voz. Bill McRaven, soy guardamarín. Acabo de llegar hace una hora y me asignaron la litera superior. Lamento mucho haberte pisado la cara, dije en un intento por poner todo en una frase larga por si fuera la última. El gigante samoano me giró hacia un lado, me miró un momento y luego me giró hacia el otro lado. ¿Sabes, amigo? Esta cara es la única cosa que tengo. Es bonito y no quiero que nadie la estropee. A las damas así les gusta. Sí, estoy seguro. Me soltó y tomó mi bolsa verde. ¿Esto es tuyo?, preguntó. Sí. Bueno, amigo, lo vamos a guardar en el casillero del contramaestre esta noche y podrás recogerlo en la mañana.
Después de guardar mi bolso de viaje, subí a mi litera completamente tendida, mientras él esperaba fuera del camino hasta que estuviera a salvo. Por cierto, amigo, mi nombre es Rick. Bienvenido a la Marina. Ahora duerme un poco, hermano. La tripulación llega temprano. En el transcurso de las siguientes 7 semanas, Rick me tomó bajo su protección y me enseñó todo lo que sabía sobre un marinero. Había lecciones mundanas, como el hecho de que si sostienes la pulidora con demasiada fuerza, perderás el control. Que la mejor manera de planchar el overol es ponerlo debajo del colchón por la noche, o que un buen cepillo de dientes y bicarbonato de sodio son la mejor para quitar la mancha de un minguitorio. Por supuesto, también aprendí en dónde estaban todos los buenos bares, juegos de dados, casas de empeño en Honolulu. Ricky era particularmente bueno con los dados. Saber estos trucos me resultó muy útil para construir una relación con mis marineros. Pero también aprendí lecciones en verdad importantes. Aprendí que cada marinero tenía una historia acerca de su motivación para enlistarse en la marina. Una sobre su familia, una sobre una ciudad natal, pero sobre todo tenía una historia sobre sus despliegues en el exterior. La tormenta que casi voló el barco, su experiencia cercana a la muerte durante un rebastimiento del curso, la bella princesa polinesia con la que casi se casan, el juego de cartas en las que se llevaron el gran bote, el tatuaje de dragón y cómo llegó a su trasero, su ceremonia al cruzar el Ecuador, los increíbles atardeceres en el mar. No solo cada marinero tenía una historia, sino que todos querían contarla y todos querían que tú la escucharas. Puedes aprender mucho escuchando a las personas con las que trabajas. También aprendí que los marineros como Ricky querían ser parte de algo especial. Estaban orgullosos de su barco y aunque se quejaban del modo incesante de la comida, los días tan largos, los oficiales y los demás tripulantes defendían la reputación de los demás tripulantes. Sabiendo que algún día yo ostentaría barras de alférez, Ricky y sus demás compañeros de tripulación se aseguraran de que entendieran lo que esperaban sus oficiales. Ese maestro, comentó Ricky, refiriéndose a un joven teniente, llegó a todos los días y pasó 1 hora conmigo en la sala de máquinas. Ese sí que es un buen oficial, amigo. Eso el oficial ejecutivo es duro cuando tiene que serlo, pero nos da chances cuando pueden. Él también es bueno. El capitán nos exige demasiado, pero siempre se asegura de que consigamos el mejor lugar del muelle. Los oficiales a quienes más respetan eran los que llegaban a la sala de máquinas cuando ésta se encontraba a casi 49 grados Celsius, los que se engrasaban y hacían girar las llaves con ellos, los que tomaban una escoba para ayudar con la limpieza nocturna, los que se llevaban el agua cuando estaban pintando al costado del barco y que de forma rutinaria les agradecían su esfuerzo. Pero también querían un oficial capaz de tomar las decisiones difíciles, que los responsabilizaran, que trabajaran duro y sobre todo que los valorara por el arduo trabajo que hacían. Al fin de cuentas, querían un oficial de que pudieran estar orgullosos. Incluso, si no lo decía abiertamente, querían a alguien que fuera inteligente, atlético y que tuviera buen porte al usar el uniforme. Y que a su vez no los avergonzara, emborrachándose demasiado o siendo muy escandaloso. 3 años más tarde me comisionaron como alférez de la Marina y me dirigí al entrenamiento básico de demolición submarina. Las lecciones que aprendí mucho, estuve con Rick, nunca se alejaron de mi mente. Comparte la miseria, comparte los peligros, comparte las camaraderías. Escuché sus historias, aprendería sobre todos sus marines y lo que esperan de ti. El entrenamiento SEAL era diferente a la mayoría de otros cursos militares. Los oficiales y los soldados llevaban exactamente el mismo entrenamiento, la misma carrera en arenas blandas, los mismos trayectos a nado de mar abierto, la misma carrera de obstáculos, el mismo hostigamiento, los mismos días de tener frío, estar mojado y pasarla mal, la misma semana del infierno y compartir las dificultades con los reclutas les daba a los oficiales la comprensión de sus motivaciones y también les brindaba a aquellos un grado de respeto por sus oficiales porque habían compartido un vínculo. A lo largo de los siguientes 37 años, traté de pasar el mayor tiempo posible en el campo con mis SEALs. A medida que ascendía de rango, esa tarea era más difícil. Incluso había veces en que los intentaba convencerme de que el trabajo que hacía en la oficina era más importante. Ahora bien, es claro que el trabajo estratégico de cualquier organización es importante, pero tener conciencia de que como tus decisiones afectan a las bases es igual de importante. Sí, como líder, no pasas tiempo en la fábrica, no caminas por los cubículos, no hablas con los pasantes, no tomas café con los empleados jóvenes, entonces no entenderás lo que ocurre en tu negocio y con el tiempo fracasarás como líder. Durante mi estancia en Irak y Afganistán, observé a los grandes generales y a los coroneles mayores, capitanes, tenientes y personal alistando de alto rango y su interacción con sus tropas. Lo bueno, pasaban tiempo en el frente, esquivaban balas en la Fallujah, viajaban en Jawed por la ruta irlandesa, volaban en helicóptero sobre el Hindu Kush o hablaban sobre los centinelas en las torres de vigilancia. Este compromiso no solo fue importante para comprender las tropas o por lo menos tomar mejores decisiones, sino que también era de vital importancia para las tropas ver a sus líderes sudando y ensuciándose junto a ellos. En alguna ocasión, el Papa Francisco dijo: un pastor debe oler como sus ovejas. Si bien es un dicho relativamente nuevo,
refleja el pensamiento de los grandes líderes de todos los tiempos. Si pierdes el contacto con los hombres y mujeres que trabajan para ti, si no puedes identificarte con ellos porque pasas demasiado tiempo en la oficina y no el suficiente en la planta de producción, si no hueles como las personas que han jurado proteger y liderar, entonces serás un mal líder que toma malas decisiones. La sabiduría de la rana. Comparte las dificultades con tus empleados. Te ganarás su respeto y aprenderás sobre ti mismo como líder. 2. Comparte la camaradería. Deja que los empleados te vean divirtiéndote dentro de lo razonable. Quieres saber que su líder también es humano. 3. Escucha las bases. Tienen soluciones para la mayoría de los problemas con los que luchas. Capítulo 13. Escucha a tus tropas. Si haces de escuchar y observar tu ocupación, ganarás mucho más de lo que puedes ganar con hablar. Robert Baden-Powell, fundador de los Boy Scouts. Escuchar las tropas. Es una tradición arraigada en el ejército. A lo largo de la historia, los generales les han ordenado a sus soldados reunirse en el campo de desfile para que los oficiales pudieran inspeccionar a las tropas, hacerles preguntas sobre su entrenamiento y asegurarse de lo que las órdenes de los generales se transmitieran hasta el soldado más joven de la formación en Washington, Grant, Pershing, Eisenhower y Colin Powell, y la primera mujer general de 4 estrellas del ejército, Annie Downing. Todos los grandes generales en algún momento han escuchado a sus tropas. Cada servicio tiene algo similar. En la Armada, todas las mañanas, los marineros y marines se reúnen en la popa o en la cubierta de vuelo para recibir las noticias diarias. En la Fuerza Aérea, los aviadores se reúnen en la línea de vuelo y las órdenes se difunden. En todos los casos existe un profundo entendimiento de que, como oficial, es necesario salir para estar entre las tropas. Debes confirmar que se están acatando las órdenes de los oficiales superiores, pero también debes asegurarte de que las tropas vean a su líder con mayor frecuencia posible. Cada recorrido de mando que hice, esos paseos diarios por el edificio, la base o el campamento, me proporcionó grandes conocimientos sobre cuán bien le iba la organización y cuán bien yo la dirigía. ¿Va a salir, señor?, preguntó el coronel levantando la vista de su computadora. Solo daré un paseo, respondí. Miró el reloj digital colocado muy por encima de la pared de pantalla plana y sonrió. Eran las 4 de la mañana, hora de Afganistán, la hora de mi ritual nocturno. La última misión debería contemplarse en 1 hora, señor, señaló. Si hay algún problema, yo lo localizo. Entendido, gracias. De forma inusual, en el centro de operaciones, en mi cuartel general de Bagram, Afganistán, estaba tranquilo para ser sábado por la mañana. Ya se habían contemplado 3 misiones de los Rangers en Kandahar, a la provincia de Ghazni. Los principales objetivos que buscaban los soldados ya habían sido capturados, pero los Rangers resultaban heridos en una de las incursiones. Por fortuna no era nada grave. En las afueras de Jalabaj, el este de Afganistán, aún estaban incursionando la misión de los SEALs. Al salir del centro de operaciones, en las transmisiones del Predator, pude ver un acercamiento al complejo afgano que los SEALs estaban atacando. Diminutas siluetas negras se movían con determinación de un edificio al otro. Los rayos de sus designadores láser atravesaron la pantalla mientras los CIA recorrían el patio abierto buscando su objetivo. Era solo una noche más en Afganistán. Cuando comencé a salir del edificio, noté que la joven guardia en el punto de control de entrada colocó de modo cuidadoso, metódicamente, las tarjetas de acceso en la mesa frente a ella. Muchos de los soldados que brindaban apoyo a mi fuerza de operaciones especiales estaban en un despliegue hace 1 año, y debido a la naturaleza clásica de nuestra misión, la mayoría no tenía ni idea de quiénes éramos. Me detuve un momento para conversar con ella. Era nueva en el ejército de Ohio, le encantaban los buques. Tenía 3 hermanos, eso la hizo fuerte. Una de ellos se unió a la infantería de marina, pero todavía estaba en Estados Unidos. En la primera de su familia en servir en el ejército de los Estados Unidos. La primera en ir a la guerra. Estaba orgullosa, aunque también un poco asustada, pero la gente aquí era agradable, así que estábamos contentos de servir con ella. Por cierto, ¿quiénes éramos? Le agradecí por alistarse, le dije que la gente de Ohio estaría orgullosa de ella. Yo estaba orgulloso de ella. Sabía que iría a la guerra y se alistó de todas formas. En cuanto a quiénes éramos, bueno, éramos una fuerza de operaciones especiales que capturaba a los hombres más buscados de Afganistán. Una gran sonrisa apareció en su rostro. Mi hermano estaría celoso, dijo. Sí, lo estaría, respondí. Afuera del edificio de madera de 2 pisos, con sus luces fosforescentes, monitores de computadora, transmisiones de drones y señales de salida, la noche afgana tenía una oscuridad espectacular. Si siempre hay un brillo amarillo, opaco, que flota sobre el aeródromo, una vez que te aventuras en salir es necesaria una linterna. Giré a la derecha después de salir del centro de operaciones y caminé despacio por el sendero de grava, que era la calle principal de nuestro campamento. Las instalaciones de 2 hectáreas en medio de la base aérea de Bagram albergan a más de 1,000 personas.
Si bien el comedor de la base y del hospital estaban fuera de nuestras instalaciones, todo lo demás que necesitábamos para planificar y preparar nuestra misión estaba confinado dentro del área amurallada. En la siguiente hora, pasé por el parque de vehículos donde descubrí que había escasez de mecánicos. Pasé por la lavandería donde la mitad de las máquinas no funcionaban y ahora me dirigía a la última parada de mi caminata, las torres de vigilancia. A lo largo del perímetro exterior, con una distancia de 50 metros entre ellas, había estructura de 6 metros de altura con un marco de celosía metálica y un pequeño edificio de 2x2 en la cima. Este tenía una tronera en cada uno de los 4 lados, pero la ametralladora de gran calibre apuntaba hacia los campos abiertos, desde los cuales realizaban sus incursiones los talibanes. En todo el tiempo que estuve en Braga, nunca tuvimos un ataque terrestre que amenazara la base, sin embargo estábamos preparados por si ocurría. Subí la escalera que conducía a la trampilla al fondo de la pequeña habitación, llamé primero y levanté la puerta con lentitud para asegurarme de no aplastar al soldado que estaba adentro. «Adelante», anunció, pero no afectar la visión nocturna del soldado, apagué la linterna y entré a la habitación. «¿Cómo está?», pregunté, levantándome con lentitud. «Bien, amigo, ¿cómo estás tú?», respondí el soldado, incapaz de reconocerme en la oscuridad. «Bien, bien», respondí. «Soy el almirante McRaven». «Genial», comentó, desconfiada de que fuera un almirante o de por qué un almirante estaría en su torre de vigilancia a las 4 de la mañana. «¿Todo tranquilo esta noche?», pregunté. «Oh, sí, solo un grupo de niños tiró piedras desde el otro lado del campo. No creo que les agrade nuestra presencia». «Creo que podrías tener razón», sonreí en la oscuridad. 3-4, habla, repito, la radio. «Estación, llamado 3-4, repita su última», dijo el soldado por el walkie-talkie que había tomado en el cinturón. Digo de nuevo, fue la respuesta inentendible. «Malditas baterías, se están agotando», se quejó el soldado. Sé que debía revisarla antes de empezar a trabajar. Presionó el botón de luz nocturna de su reloj y vio la hora. «Es solo su control de rutina», murmuró para sí mismo. Apretó de nuevo el botón para hablar en el walkie-talkie y gritó: «Esto es 3-4, ¿todo bien? ¿Todo bien? Repito, 3-4. Pude distinguir el débil sonido de un inentendible para el soldado Jay Benson de Colorado. Resultó ser un tipo muy platicador. Era viejo para ser un soldado raso y odiaba al ejército, pero después de una serie de delitos menores, el juez no le dio muchas opciones. Era el ejército o la cárcel. Quería regresar a Colorado para esquiar después de cumplir con su tiempo de servicio. Esperaba ya no meterse en más problemas. Odiaba al ejército, insistía, pero amaba a sus compañeros soldados. Odiaba al ejército, pero en realidad disfrutaba de estar en Afganistán. Odiaba al ejército, pero sus oficiales y suboficiales eran muy buena onda. Odiaba al ejército, pero estaba aprendiendo a ser mecánico. Odiaba al ejército, pero le encantaba disparar. Sí, moría de ganas de salir del ejército, pero sería un gran sargento. Él podría enseñarle de verdad a estos niños pequeños cómo ser soldados. A la mañana siguiente, a las 11 a.m., hora Zulu, llevamos a cabo nuestra videoconferencia mundial estándar. Mi grupo de trabajo de operaciones especiales estaba desplegado en todo el mundo, en bases y acompañamientos tanto grandes como pequeños. Revisamos todas las operaciones importantes desde Irak hasta Afganistán, desde Somalia hasta el norte de África, desde Filipinas hasta Yemen. Cada objetivo de alto valor, cada amenaza existencial para Estados Unidos, cada uno de los temas tremendamente importantes del día. Después de cada hora, tomé el micrófono por última vez, como de costumbre. Los oficiales y suboficiales esperaban con ansias algún comentario de sabiduría del viejo, algo profundo y significativo, algo que cambiara el rumbo de su lucha contra Al-Qaeda, los talibanes, Al-Shabaab, Boko Haram, Abu Sayyaf. Amigos, anoche hice mi recorrido y descubrí algunas cosas. Quiero que cada uno de ustedes, comandantes y suboficiales de alto rango, aborden estos temas importantes. En las 30 pantallas frente a mí podía observar plumas listas para escribir los siguientes grandes mandamientos desde lo alto. Primero, quiero que todos los soldados de apoyo estén informados sobre quiénes somos y el equipo de trabajo. Quiero que se sientan parte de este grupo. Estoy orgulloso de tenerlos y quiero que ellos estén orgullosos de servir aquí. Vi algunas narices arrugadas, algunas caras con muecas. Informales a los soldados convencionales. Se considera un riesgo para la seguridad. Pero está bien, viejo, si eso es lo que quieres. A continuación, que todos los suboficiales de alto rango revisen sus lavanderías y se aseguren de que todas las máquinas estén funcionando. Si no es así, infórmelo a mi jefe de gabinete y conseguiremos unas nuevas. ¿Lavanderías? Está bromeando. El almirante de 3 estrellas está preocupado por las lavanderías. Esta preocupación corresponde a los oficiales subalternos. Después de eso, quiero que los comandantes revisen la proporción de vehículos por mecánicos en sus parques vehiculares. Deberíamos tener al menos un mecánico por cada 3 o 4 vehículos. Si el número es mayor que eso, infórmelo a mi jefe y le brindaremos ayuda adicional. Bien, es justo. Todos necesitamos mecánicos. Y por último,
Quiero que cada supervisor de torre de vigilancia haga una inspección individual antes de cada rotación de guardia. Quiero asegurarme de que los guardias tengan pilas nuevas en sus radios y toda la formación necesaria para disparar de modo correcto el calibre 50. Hombre, ¿de verdad que estamos en problemas ahora? ¿A todos les parece bien esto?, pregunté. A modo de una proverbial pregunta retórica, todos asienten a medias. Todo líder comprende que no hay nada más importante para el éxito de una misión que la moral de las tropas, pero con frecuencia malinterpretar la naturaleza de la moral. Esto no solo se trata de lo que los empleados se sientan bien, sino también de que se sientan valorados. Se trata de que las bases tengan los recursos necesarios para hacer su trabajo. Se trata de que las tropas crean que su líder escucha sus preocupaciones. Al cabo de pocas semanas, todas las lavadoras y secadoras funcionaban, y el parque vehicular estaba lleno de nuevos mecánicos. A la 1 de la mañana, hora de Afganistán, el 14 de mayo del 2009, 14 combatientes talibanes cruzaron el campo abierto frente a nuestro campamento. Lanzaron granadas y dispararon contra las torres. Los guardias de las torres de vigilancia abrieron fuego en una respuesta sincronizada con la cual ayudaron a frustrar el ataque. Escuchar a las tropas siempre me ha resultado muy útil, ya sea en el ejército o en la rectoría del sistema universitario de Texas. Los líderes a menudo pueden convencerse de que son demasiado importantes para ocuparse de los asuntos mundanos de la organización. Ellos, los verdaderos líderes, están para resolver los problemas difíciles, los problemas que harán avanzar a la organización al siguiente nivel, los problemas que solo los hombres o mujeres más inteligentes de la empresa pueden resolver. Cierto, pero nunca olvides que también hay problemas que deben resolverse al nivel más bajo posible. Problemas que si no se abordan resultan ineficientes, ineficacia y moral baja. Problemas que los niveles inferiores de la organización luchan por resolver, pero que el líder puede solventar con una breve instrucción. Y a veces, la única manera de descubrir dichos problemas es salir de tu oficina y hablar con los hombres y mujeres que hacen el trabajo rudo en tu nombre. La sabiduría de la rana. 1. Sal de tu oficina y habla con los empleados al final de la cadena de mando. 2. Encuentra una oportunidad para resolver problemas pequeños, pero en apariencia complicados. 3. Asegúrate de que tu personal superior sepa que estos pequeños problemas pueden tener efectos importantes en la moral. Capítulo 14. Espera encontrar lo que inspeccionas. La verdad se confirma con la inspección y la demora. La falsedad por las prisas y la incertidumbre. Tácito, historiador romano. En 1777, el ejército continental bajo el mando de George Washington se estaba tambaleando. Los voluntarios sin entrenamiento militar fueron convocados a la acción, pero se vieron derrotados de manera rotunda por los regulares del ejército británico. Sin disciplina, sin estructura organizativa y con una moral muy baja, estos agricultores, artesanos y comerciantes batallaban para llevar a cabo incluso las maniobras militares más simples. Para el invierno de ese año, Washington había trasladado sus fuerzas a Valley Forge, fuera de Filadelfia. Necesitaba con urgencia que alguien le ayudara a formar un ejército profesional. Benjamin Franklin, quien en ese momento se encontraba en Europa, encontró el hombre idóneo para el trabajo. Montado sobre un gran caballo blanco con todas las insignias militares de su uniforme y dos inmensas pistolas enfundadas a su costado, el general Fritz Willman entró en Valley Forge en febrero de 1778. Un soldado evocó la llegada de von Steuben como si fuera el mismísimo y legendario dios de la guerra. Von Steuben había sido soldado desde los 17 años y había luchado en la Guerra de los 7 años, en la que fue herido en repetidas ocasiones. Luego pasó a servir como intendente, ayudante y ayudante de campo de Férico del Grande. Sin duda, era el soldado que todos querían ser. A poco tiempo de su llegada, Washington lo nombró inspector general del ejército continental. Von Steuben estaba consternado por lo que había visto del ejército de voluntarios. El campamento en Valley Forge estaba mal distribuido, las tiendas de campaña y cabañas estaban esparcidas por el campo. Los soldados hacían sus necesidades por doquier, el saneamiento era inexistente y tanto las armas como el equipo estaban condicionados de su funcionamiento inaceptables. Además, debido a la falta de buenos registros, la corrupción y los sobornos iban en aumento, ya que los soldados recibían sus mosquetes y además equipo y luego los vendían. A pocos días de la llegada de von Steuben, se habían iniciado inspecciones de las tropas, de sus tenientes de campaña, sus fusiles y su equipo de combate. También se examinaron los registros administrativos
para eliminar las especulaciones con la guerra. Poco después comenzaron los simulacros diarios y durante el invierno de 1778, von Steuben escribió Regulation of the Order on Discipline of the Troops of the United States, Reglamento para el orden y disciplina de las tropas de los Estados Unidos. Un documento que ha sido la base del ejército estadounidense desde su publicación. Gran parte del éxito del ejército continental se atribuye a la influencia de Baron von Steuben, y durante los últimos 245 años la idea del buen orden y la disciplina y el valor de las inspecciones ha sido los pilares de toda gran formación militar. De ahí que ningún líder de buena reputación haya cuestionado alguna vez la necesidad de realizar inspecciones. El coronel Elliot Boyd Sigdor caminó por la orilla de la carretera examinando los 3 vehículos de 18 ruedas alineadas, uno tras otro y listos para partir. Al interior de la cabina del tractor se encontraban agentes federales de la Oficina de Transporte de Seguros fuertemente armados. Dentro del remolque de 16 metros de largo había documentación clasificada que se enviaba a todo el país. Durante las últimas 3 semanas, Sigdor, un boina verde retirado, había entrado a los nuevos agentes el procedimiento de protección. Había simulado todas las amenazas inimaginables al convoy. Una emboscada terrorista, un cierre de carretera por parte de un grupo activista, una avería del vehículo. Cada oficial tenía responsabilidades específicas para cada escenario. No podían dejar nada al azar al moverse en esta peligrosa carga, pero el entrenamiento ya había terminado y esta era una misión real. Sigdor había delegado la supervisión de la misión al agente federal de mayor rango, un capitán de policía. El agente ahora estaba encargado y supervisaría el traslado real del material, mientras Sigdor observaba los preparativos finales. Hubo algo que llamó su atención. En ningún momento el capitán había realizado una inspección personal del guardia del camión. Se acercó al agente y con tacto le dijo: «Lo siento, capitán, pero noté que no realizó una inspección personal de sus tropas». El capitán, algo molesto, giró los ojos hacia arriba y dijo: «Bueno, coronel, aquí todos somos profesionales. No hay necesidad de una inspección». Sigdor, un hombre de carácter tranquilo, pero con predilección por los detalles, respondió de forma intencional: «Bueno, capitán, si usted fuera un verdadero profesional, comprendería el valor de una inspección». El capitán hizo una pausa, recordando la trayectoria del hombre que estaba frente a él, y en cuestión de minutos cada agente estaba alineado frente al capitán, uno por uno, asegurándose de que todo su equipo estuviese en posición y fuera operativo. El capitán sabía que si alguien entendía el valor de una inspección, ese era Bud Sigdor. El coronel Elliot Bud Sigdor fue el comandante de la Fuerza Terrestre y una de las operaciones especiales más famosas de la historia, la incursión, el campo de prisioneros de guerra de Son Tay en Vietnam del Norte, el 21 de noviembre de 1970. 6 helicópteros que transportaban 70 soldados, apoyados por 4 cañoneros C-130 y reposteadores, volaron desde Tailandia a través de Laos y Vietnam del Norte en un esfuerzo por rescatar a cerca de 60 prisioneros de guerra estadounidenses retenidos en el Camp Hope cerca del Son Tay. Además, hubo cientos de aviones y personas de apoyo de la Armada y de la Fuerza Aérea involucradas en la misión. El encargado de desarrollar el plan de entrenamiento fue Sigdor. Él dirigió los ensayos, supervisó las inspecciones y dirigió las fuerzas en el recinto de prisioneros de guerra. Durante la misión, el heroísmo de Sigdor lo hizo merecedor del segundo premio al valor más alto, la Cruz por Servicio Distinguido. Cuando se jubiló después de 31 años, su condecoración también incluyeron la Estrella de Plata, la Legión al Mérito con 2 racimos de hojas de roble, la Cruz de Vuelo Distinguido, la Estrella de Bronce y muchos otros galardones. La incursión en Son Tay fue una de las operaciones más audaces y complejas de la historia militar moderna. Desafortunadamente, los norvietnamitas habían trasladado a los prisioneros de guerra antes del ataque debido a que el agua de su pozo estaba contaminada. Cuando llegaron las fuerzas de ataque, encontraron una dura resistencia por parte de un grupo vietnamita fuertemente armado y tras un largo tiroteo se dieron cuenta de que el prisionero de guerra no estaba ahí. Aunque no se rescataron prisioneros de guerra alguno, la organización y la ejecución de la misión fueron impecables. 40 años después, yo utilizaría la incursión de Son Tay como modelo para la operación Lanza de Neptuno, la misión para capturar a Bin Laden. Todos los militares del mundo comprenden la importancia de una inspección. Inspeccionamos unidades formales, armas, vehículos, tanques, aviones, barcos, todo lo que sea de valor para la organización. Pero con demasiada frecuencia en el mundo empresarial, le presentamos menos atención de lo que deberíamos. Si bien todo CEO aprecia las auditorías internas y externas para verificar el estado financiero de las empresas, ese mismo rigor no siempre se aplica a los demás elementos centrales, lo que a menudo se pierde el efecto positivo que las inspecciones pueden tener sobre la moral. Pues estas no solo consisten en garantizar el cumplimiento, sino que imponen un nivel de disciplina en el sistema corporativo. Y cuando se aplica, la base saben que es una organización, se preocupa por la calidad, los resultados y el trabajo duro.
A nadie le gusta que lo inspeccionen, pero todo profesional aprecia que alguien por encima de él se preocupe por los detalles, pues en ello radica el éxito o el fracaso de las empresas. Como líder, debes encontrar el equilibrio adecuado entre demasiado supervisión y escaso escrutinio. Si no se atiende, la mayoría de las organizaciones se volverán descuidadas e indisciplinadas. Es la naturaleza humana. Tus empleados deben comprender que su trabajo será juzgado, revisado, inspeccionado y calificado. Esa es la única manera de garantizar el cumplimiento de los altos estándares que se establecen. Si bien las tropas siempre se quejan de demasiada supervisión y demasiada inspección, también apreciarán saber qué se espera de ellas. La sabiduría de la rana. 1. Identifica las aptitudes esenciales dentro de tu organización. 2. Desarrolla un plan para inspeccionar estas áreas de forma periódica. 3. Prepárate durante una inspección para asegurarte de que las bases comprendan que tú, el líder, valoras el proceso y su esfuerzo. Capítulo 15. Comunica, comunica, comunica. El trabajo eficaz en equipo comienza y termina con la comunicación. Mike Krzyzewski, entrenador de básquetbol. La isla San Clemente es un accidente geográfico que se eleva en el Océano Pacífico a casi 130 kilómetros al oeste de San Diego. Con cerca de 34 kilómetros de largo y poco más de 6 de ancho, por lo general está cubierto por una niebla baja y desde lejos tiene la apariencia de la isla de King Kong. Durante los últimos 60 años ha sido el hogar de la tercera fase de entrenamiento de los Navy SEALs. Tras casi 6 meses de un agotador proceso de selección, los pocos estudiantes que quedan llegan a San Clemente con la esperanza de completar las últimas 3 semanas de formación. Esta fase final suele ser la más difícil. La primera noche, los instructores SEALs te llevan a más de 5 kilómetros de la costa, te arrojan al agua y te ordenan que nades de regreso a la orilla. También tienen el gran placer de informarte sobre los tiburones que se alimentan en las aguas de San Clemente. Luego está la carretera de 25 kilómetros que hay que correr, la prueba de natación de 8 kilómetros, las noches interminables de demolición y trabajo con armas, el entrenamiento físico diario y el hostigamiento constante, diseñado para quebrantar tu espíritu y poner a prueba tu temple. Pero San Clemente no es solo el campo final de pruebas para los aspirantes a SEAL, sino que también es la prueba más importante para los oficiales y alistados de alto rango. Ningún otro aspecto de la formación SEAL pone tanto énfasis en el liderazgo. Aquí, en la isla, se liderará a cada pelotón a través de una serie de pruebas, breves ejercicios de combate diseñados para evaluar la capacidad de mando y control de las circunstancias más difíciles y claro, una de esas pruebas es el simulacro de emboscada. Nuestro grupo, que había comenzado con 110 hombres hace 6 meses, ahora estaba formado por tan solo 33. Éramos mentalmente fuertes, estábamos muy motivados, teníamos un físico imponente y éramos demasiado arrogantes para nuestro propio bien. Esa mañana nos habíamos reunido en una pequeña meseta en el lado noreste de la isla. Una niebla gris se suspendía sobre las partes inferiores de la isla y flotaba hacia el agitado mar. Desde la costa, los acantilados se alzaban de modo abrupto en todas las direcciones. La mayor parte de la superficie de San Clemente estaba formada por matorrales, cactus y rocas, pero había un área en donde la maleza y los árboles pequeños creaban un pequeño bosque de vegetación. Un bosque lo suficientemente espeso como para esconder a 7 hombres armados con fusiles de asalto, ametralladoras y simuladores de granadas. Un bosque con la extensión suficiente para que otros 14 hombres patrullan por un sendero esperando ser emboscados. El jefe Facchetti caminaba frente al grupo de estudiantes. Muy bien, señores, el ejército de hoy es imparable. Y el ejercicio que hoy realizaremos es sencillo. Van a caminar por la ruta que elijan ustedes y en algún momento, escondidos entre la maleza, estarán los instructores. Ellos iniciarán la emboscada con balas de salva y simuladores de granada y ustedes deberán salir de la zona de muerte lo más rápido posible. ¿Está claro? Sí, instructor Facchetti, gritamos todos al unísono. Señor Mac, tome a su pelotón. Ustedes irán primero, señaló Facchetti. Con rapidez, reuní a los 3 estudiantes y les puse en formación de patrulla. Al frente estaba el marinero Dave LeBlanc, el hombre de punta del grupo, que era el de mayor experiencia en mapas y brújulas, y el hombre con los ojos y los oídos más agudos. Como el comandante de pelotón, ocupé el puesto número 2. Justo detrás de mí estaba el operador de radio. Mi posición en la línea de marcha me permitía dirigir al hombre de punta y luego dar la vuelta y a través del operador de radio comunicarme con mi apoyo de artillería, aire o fuego naval. En aquella época solo había un radio por pelotón. Todas las comunicaciones internas del pelotón se realizaban mediante señales de manos y brazos.
o gritos fuertes en medio de un tiroteo. Después del operador de radio estaban un artillero de la ametralladora, 7 fusileros, un ayudante médico, otro artillero de ametralladora y luego el retaguardia. En definitiva, una potencia de fuego bastante significativa para un pequeño grupo de 14 elementos. Jim Barner, un suboficial de primera clase, dio un paso al frente. Barner, un marinero de flota experimentado, era el de mayor rango de los soldados de la clase. Todo el mundo debe prestarle atención al señor Mack, advirtió. Si sobrevive a la primera ráfaga de fuego, nos dirá qué dirección tomar. Los instructores lanzarán humo y simuladores de granada, así que escuchen las órdenes del señor Mack y estén atentos a sus señales con las manos y los brazos. Marshal Lubin, al retaguardia habló, y asegúrese de transmitir sus órdenes a todos los niveles para que no me quede rezagado ninguno. Todos asistieron, conocían el procedimiento. Si yo decía adelante, corríamos hacia adelante. Si decía hacia la izquierda, nos movíamos hacia la izquierda. Es una emboscada. Lo más importante era salir de la zona de muerte lo más rápido posible. Esto quería que todos estuvieran en la misma página de la partitura. Si el comandante del pelotón no comunicaba su intención, si el pelotón no reaccionaba como un solo cuerpo, si no disparaban en la misma dirección todos, entonces el desastre sería inminente. Después de una última revisión de nuestras armas y adaptadores de selva, nos alineamos y salimos. La niebla se había disipado en la costa, pero una fuerte brisa azotaba la meseta. El olor acre del agua salada y el hedor pútrido de los leones marinos que anidaban saturaban mis fosas nasales. Vestido con un uniforme militar de color verde liso, un sombrero de paja, botas tácticas de lona, un arnés H para mis municiones y portando mi fusil M16, me sentía como un Navy SEAL. Después de 15 minutos patrullando por la meseta abierta, llegamos al camino de tierra que conducía a la maleza. Hice un gesto con la mano para indicar que el enemigo podía estar en el área. La señal se transmitió a lo largo de la línea. Sin saber de dónde vendría el ataque, estaba atento a escuchar cualquier sonido que no fuera natural, y mis ojos se movían de un lado a otro, de izquierda a derecha. Cada movimiento de un arbusto me llamaba la atención, cada ramita que se partía hacia girar mi cara, cada sombra en movimiento proyectada por el sol me hacía ver hombres que no estaban allí. ¿O acaso sí estaban? Un fusil de asalto M16 estándar de uso militar tiene una fuerza de atracción de 3 kilómetros en el gatillo. Cuando el tirador aprieta, la brida de metal curva hace un clic justo antes de que el percutor se conecte en el cebador de la primera ronda. Pasa solo una fracción de segundo entre que se apriete el gatillo y se encienda la bala, pero se puede escuchar. ¡Emboscada a la derecha! ¡Emboscada a la derecha!, gritó alguien. Desde la maleza alta a mi derecha, el sonido de un adaptador de selvas estalló un rugido ensordecedor. Los emboscados estaban en marcha. Al mismo tiempo, todos los hombres del pelotón se tiraron al suelo y respondieron el fuego contra la hierba alta. ¡Granada! ¡Granada!, gritó en voz de mi izquierda. Justo al lado del hombre punta explotó un simulador de granada. Primero una, luego otra. Ambas retumbaban en mis oídos con un efecto ensordecedor. En el suelo, a mi alrededor, mi pelotón seguía disparando, cambiando cargadores y esperando a que yo diera la orden de movernos. No podía contraatacar a través de la maleza porque era demasiado espesa y no podía movernos hacia la derecha, pues los instructores habían cerrado nuestra salida. Parecía que nuestra única opción era desplazarnos a la izquierda e intentar salir de la zona de muerte. En mi mente sabía que esa era la respuesta del libro, del texto, pero tuve una mejor idea. Sin dudarlo, conecté otro cargador a mi M16, salté desde mi posición boca abajo y bordé por la izquierda a la maleza. Incluso saludé al hombre punta mientras pasaba corriendo junto a él. Flanquearía a los instructores, rodearía los arbustos, me acercaría por detrás de ellos y les contraatacaría yo mismo. Esto sería increíble. Como si estuviera poseído, corrí por la hilera de arbustos, salté algunas rocas pequeñas y me encontré sin precedentes en el terreno elevado dentro de los instructores. Coloqué mi selector en modo automático, apreté el gatillo, pasaron 3 segundos y acribillé los cuerpos de los 7 hombres que yacían detrás de la alta maleza. Avancé y seguí disparando, hasta que le disparé a cada hombre de forma metódica con las salvas. ¡Habíamos ganado! ¿Qué diablos está haciendo, señor Mack?, gritó el instructor Facchetti, saltando al suelo. ¿Matar a los malos?, fue mi rápida y orgullosa respuesta. Doug Jennings, uno de los pocos hombres ranas negros de la era de Vietnam, se levantó de donde yacía y me miró con un completo desdén. «Señor, es usted un maldito idiota», afirmó con palabras por el estilo. «Dejó a su pelotón tirado en la zona de exterminio. ¿Acaso ellos sabían lo que usted estaba haciendo?». De alguna manera, esto no estaba saliendo como se lo imaginaron. Regresé con su pelotón. «Señor Mack», dijo Jennings con severidad, «pensé que lo peor de mi reprimenda ya había pasado. De seguro el pelotón apreciaría mi rapidez de pensamiento. Ellos entenderían lo que había tratado de hacer. Había derrotado a los instructores y eso debía tener algún mérito». «Señor, ¿en qué diablos está pensando?», preguntó Gardner, haciendo eco de las palabras de Facchetti. «No teníamos idea de dónde iba yo», terminó LeBlanc. Con rapidez intenté explicarle. «Miren, muchachos, vi una oportunidad de flanquear al enemigo y salvar el pelotón. Reaccioné.
Bueno, señor, eso está bien, pero no teníamos idea de lo que estaba haciendo ni a dónde iba. Marshall Lubin se había dado vuelta para unirse a la conversación. Sí, hombre, yo pensé que estaba oyendo el tiroteo. No, vamos, chico, estaba tratando de salvar el pelotón. Señor, con el debido respeto, su trabajo era sacarnos de la zona de muerte, comunicar su intención para que todos pudieran moverse juntos y sobrevivir, señaló Warner, un poco menos cáustico ahora. Me limité a sentir, sabía que tenía razón. Las palabras de Jim Warner me acompañaron por el resto de mi carrera. Su trabajo era sacarnos de la zona de muerte y comunicar su intención para que todos pudiéramos movernos juntos y sobrevivir. No hay nada más desalentador ni crisis más grande que verse atrapado en una emboscada real, con balas reales y vidas reales en juego. Pero ya sea que estés frente a una amenaza existencial o ante un momento difícil en tu negocio, un líder exitoso sabe lo que debe comunicar, sus acciones o sus bases. Si deseas que toda la organización se mueva como uno solo, debes asegurarte de que hasta el empleado de nivel más bajo comprenda tu intención y siga tus instrucciones. Es la primera página del U.S. Army Rangers Handbook, manual de guardabosques del ejército de Estados Unidos. Están las órdenes permanentes para que los Roger Rangers, los Rangers, fueron fundados en el 756 por el mayor Robert Rangers, un consumado cazador, rastreador y soldado de New Hampshire, quien reclutó a 9 compañías de colonos estadounidenses y los estrenó para pelear en la guerra franco-india. Escribió 19 órdenes permanentes que todos sus Rangers debían memorizar. Aunque estas reglas tienen más de 200 años, todos los Rangers del ejército de hoy en día la tienen memorizadas. Durante más de 2 siglos, dichas reglas han sido reforzadas cada día por la cadena de mando. Primero, los colgarán de un árbol para comunicarla, luego en el texto escrito del Rangers Handbook y ahora en internet. Y todos lo usan un distintivo Rangers, entienden lo que deben hacer en el campo. Durante mi tiempo al frente de una unidad conjunta de operaciones especiales, teníamos tropas situadas alrededor del mundo entero. En ocasiones, podíamos llevar a cabo hasta 6 videoconferencias en un día, para asegurarnos de manera constante que los líderes en el campo entendieran mis órdenes y al mismo tiempo recibíamos comentarios del soldado del menor rango. Años más tarde, cuando yo comandaba todas las operaciones especiales de Estados Unidos, de manera rutinaria llevábamos a cabo reuniones con todos los miembros. Transmitíamos en vivo reuniones públicas y distribuíamos una selección de correspondencia escrita. Además, ordené que mi intención de comandante, que eran los valores y objetivos de la organización, se exhibieran en cada oficina y en cada escritorio. Después de retirarme del ejército, adopté la misma filosofía de comunicarme de forma excesiva en el sistema de Universidad de Texas. Todos entienden la importancia de una buena comunicación. Pero una y otra vez, los líderes no logran garantizar que sus metas, objetivos, valores e intenciones sean comprometidos con claridad por las bases. La comunicación requiere un esfuerzo constante por parte del líder. No es algo que puedas delegar de modo exclusivo a un miembro del personal. Tienes que estar íntimamente involucrado para asegurarte de que el mensaje se entregue con claridad y que estás recibiendo la retroalimentación necesaria para realizar cambios organizacionales cuando sea necesario. Tarde o temprano, todo líder sufre una emboscada de problemas. Tal vez sea una crisis, un alboroto, un malentendido o tal vez sea una oportunidad. Pero debes recordar que si vas a actuar de forma agresiva, debes asegurarte de que todos sepan qué estás haciendo. Comunica, comunica y comunica. La sabiduría de la rana. Establece un medio para que la comunicación fluya en ambas direcciones. Confirma que los valores y los objetivos de la organización son entendidos, incluso por el miembro del menor rango. Nunca tomes una acción importante sin tener un plan para informar a las bases. Capítulo 16. En caso de duda, sobrecarga. Nada que valga la pena le llega a uno si no es como resultado de un arduo trabajo. Booker T. Washington. La tormenta se movía con rapidez, las nubes oscuras se elevaban por encima del horizonte y los vientos soplaban a 20 nudos. El movimiento del agua frente a la isla San Clemente hacía difícil la locación de los obstáculos de concreto incrustados en la arena a 3 metros de profundidad. A través de la niebla y el agua de mar en mi visor vi otro obstáculo, un gran bloque de concreto de 1 metro por un lado con vigas de acero que sobresalían. La creciente marea lo había enterrado. Tomé mi mochila, me sumergí con buceo libre hasta las vigas de acero incrustadas en el obstáculo y coloqué los explosivos al ras del concreto. El obstáculo era enorme y se encontraba justo en la trayectoria del desembarco anfibio. Si no era destruido, los barcos Mike que transportaban a los marines tendrían que desviarse y el desembarco sería abortado. Como nuevo alférez de la unidad especial, me habían puesto a cargo un pequeño equipo de 21 hombres rana.
Los controladores del ejército, miembros de la marina y del cuerpo de marines, había colocado 10 obstáculos en la trayectoria de las fuerzas de asalto anfibia. Nuestro trabajo consistía en despegar los obstáculos para el desembarco en la playa. Si bien se trataba de un ejercicio, la probabilidad de lesiones graves era alta. Sin embargo, Mike quedaba encallada en las vigas de acero, incapaz de maniobrar para salir del oleaje. La posibilidad de que se volcara era real. Antes del ejercicio, habíamos llevado a cabo una planificación detallada para asegurarnos de tener la cantidad correcta de explosivos plásticos, el metraje correcto de cordón detonante, el número exacto de mechas y detonadores y, como siempre, suficientes repuestos. Desde la Segunda Guerra Mundial, los hombres rana de la Marina han despejado las playas a lo largo del Pacífico y también como preparativos para el desembarco en Normandía. Lo curioso es que los conceptos básicos para despegar en una playa no han cambiado desde entonces. Un equipo de hombres rana aborda una lancha de alta velocidad. Esta se acerca a la playa y los deja en paralelo a la costa de aguas de 7 metros de profundidad. Con ayuda de un pizarrón de plástico, un crayón y una pomada, los hombres rana nadaban a la distancia hasta la playa, sumergiéndose a lo largo de un camino para localizar los obstáculos. Una vez que cada hombre llega a la playa y regreso, la lancha de alta velocidad pasa por él y lo recoge. De vuelta en la embarcación nodriza, el líder traza la ubicación de los obstáculos y calcula la cantidad correcta de explosivos necesarios para destruirlos. Estos cálculos son precisos. Para cada obstáculo es necesaria una mochila de 9 kilogramos de C4. Una vez que todos los explosivos estén ensamblados, los hombres rana abordan nuevamente la lancha de alta velocidad, se regresan a la playa, cargan los obstáculos con explosivos y detonan el C4. Y, con ello, despejan el camino para los marines. Pero 40 años de despejar playas desde Okinawa hasta Normandía y desde Inchot hasta Vietnam, les habíamos enseñado a los hombres rana una lección muy importante. Siempre que tengas dudas sobre la cantidad de explosivos que debes utilizar, sobrecarga. Deposita siempre más energía, más fuerza, más poder a la solución de lo que parecía necesario. Es la única manera de garantizar el éxito ante la incertidumbre y la duda. 5 años más tarde, me asignaron a un equipo SEAL en la costa este y me despidieron, me arrebataron de mi mando y me asignaron a otro equipo. En ese momento parecía que mi carrera había terminado. Nunca es bueno que te despidan, pero es realmente malo que te despidan en la Marina, y más aún que te despidan de los equipos SEAL, porque todo el mundo sabe quién eres. Por fortuna, el comandante John Sidons, el teniente comandante John Wright, para quienes habíamos trabajado en la unidad especial, creyeron en mí y me dieron otra oportunidad en un nuevo equipo SEAL. Sabía que la segunda oportunidad eran raras y contadas, y que la única manera de recuperar el respeto de mis compañeros hombres rana era trabajar más duro de lo que nadie creía necesario, más duro de lo que exigían los cálculos, más duro de que los obstáculos en el camino. Si existía alguna duda sobre mi compromiso, mi aptitud, mi profesionalismo, sobrecargaría mi esfuerzo en todo lo necesario para tener éxito. Todos los días el refrán, en caso de duda, sobrecarga, hacía eco en mi cabeza. Es lo que respecta a mi determinación, no dejaría nada al azar. Al año siguiente, completé un despliegue SEAL exitoso, recuperé el respeto de mis compañeros SEAL y revitalicé mi carrera. Sin embargo, 25 años después, me encontraría en una situación similar. Después de haber sido ascendido a vicealmirante y de tener a mi cargo un comando de operaciones especiales, vi la oportunidad de capturar a varias piezas claves de la red Al-Qaeda que estábamos persiguiendo. El único problema era que estos combatientes se escondían en un país en el que las operaciones sobre el territorio estaban prohibidas debido a la sensibilidad política. Sin embargo, después de meses de exponer mis argumentos ante la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, recibí la aprobación de la misión. Varios colegas me advirtieron que si esto salía mal, mi tiempo al mando podría haberse truncado. A pesar de esto, estaba convencido de que la información de inteligencia obtenida al capturar a estos hombres bien valía el riesgo. Desafortunadamente, en lugar de capturar a los 5 malos, los SEAL de la misión se vieron envueltos en un feroz tiroteo con el enemigo, por lo que tuvimos que abortar la misión. Si bien todos regresaron sanos y salvos, fue evidente que mi plan y mi liderazgo en la operación habían fracasado. En los días siguientes recibí mucho escrutinio sobre el resultado. Incluso hubo un momento en el que escuché a un oficial superior comentar: tal vez McRaven sea el hombre equivocado para este trabajo. La duda sobre mi capacidad y liderazgo se habían filtrado en el psique de mis superiores y se había extendido con rapidez. Debo admitir que incluso yo tenía dudas sobre mí mismo, pero la experiencia me había enseñado que la única manera de disipar esas dudas era poner más esfuerzo en el trabajo. Era hora de sobrecargar. Me levantaba más temprano, trabajaba más tiempo, salía a más operaciones tácticas, estudiaba sin cesar el campo de batalla, dormía mucho menos y cuando se presentaba la siguiente oportunidad, estaba listo. Así de simple.
El trabajo duro crea oportunidades, y si tropezaste en el camino, duplica tus esfuerzos, revela de modo invariable nuevas oportunidades para tener éxito. Todo líder falla en ocasiones, y esos fracasos pueden crear dudas sobre su visión, su plan, su compromiso, su talento y su liderazgo. Pero recuérdalo siempre, en caso de duda, sobrecarga. La sabiduría de la rana. 1. Trabaja duro en lo que todo el mundo espera de su líder. 2. Trabaja más duro, haz el esfuerzo extra, inspirarás a las bases. 3. Trabaja lo más duro que puedas, abrirás oportunidades que antes no existían. Capítulo 17. Puedes pararte ante la larga mesa verde. El 99% de los fracasos provienen de personas que tienen la costumbre de poner excusas. George Washington Carver. En octubre de 1925, la nación estaba obsesionada con el juicio en corte marcial de un héroe estadounidense, el general Billy Mitchell. Él era un piloto altamente condecorado que había recibido el segundo premio de valor más alto por sus hazañas en combate durante la Primera Guerra Mundial. Pero también era un férreo defensor del poder aéreo, ya que creía que se avecinaba otra guerra y que se debía construir una fuerza aérea unificada que rivalizara con el ejército y la armada. Mitchell estaba convencido de que los aviones que transportaban bombas pesadas podían hundir un buque de guerra. Sin embargo, los dirigentes de la Marina y la Casa Blanca habían presentado argumentos ante el Congreso con la intención de conseguir buques adicionales y defendían su postura con vehemencia. Para respaldar su punto, la Marina orquestó varias demostraciones de la capacidad de supervivencia de los buques, pero los ejercicios fueron manipulados a favor de la Marina y Mitchell expuso el engaño. Por fin, después de insistir en una prueba legítima, demostró sin dejar lugar a dudas que el poder aéreo podía dominar en mar y tierra. Sin embargo, los servicios lucharon de forma intensa contra la idea de una fuerza aérea unificada. Más adelante, Mitchell fue sometido a una corte marcial cuando acusó a los líderes del ejército y la marina de una administración casi traidora de la defensa nacional. La corte marcial contaba con un jurado compuesto por 13 oficiales militares, incluido un joven general de división llamado Douglas MacArthur, entre quienes testificaron a favor de Mitchell. Se encontraban miembros de la realeza militar, como el as de la Primera Guerra Mundial Eddie Rickenbacker, el general Hart Arnold y el general Carl Spaatz. Los dos últimos dirigían después de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante el transcurso de las 7 semanas que duró el juicio, Mitchell estuvo de pie ante la larga mesa verde de oficiales y expuso su caso. Nunca abandonó su postura de que tenía la obligación moral, legal y ética de plantear estos asuntos a los dirigentes del ejército y a la marina. Afirmó que se avecinaba una guerra y que no reconocer lo inevitable y no planificar la lucha era casi una traición. A pesar de todo el apoyo que recibió y su apasionada defensa, Mitchell fue declarado culpable de todos los cargos. Del jurado de 13 miembros, MacArthur fue el único funcionario que votó a favor de la absolución. Dijo: un oficial superior no debe ser silenciado por estar en desacuerdo con sus superiores en rango y con la doctrina aceptada. 7 años más tarde, uno de los primeros críticos de Mitchell, Franklin Delano Roosevelt, se convirtió en su más firme defensor. Y en 1942, el cielo de Alemania estaba lleno de bombarderos estadounidenses. Y en 1947, mediante una ley del Congreso, se estableció la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La historia reflejaría que Billy Mitchell se mantuvo firme ante las críticas fulminantes y las amenazas de ponerle fin a su carrera. Además, por su apoyo inquebrantable al poder aéreo y su postura de principios sobre la movilización de la aviación, el general Billy Mitchell será conocido por siempre como el padre de la Fuerza Aérea. Las decisiones difíciles, que tienen graves ramificaciones, requieren una reflexión meticulosa. A lo largo de mi carrera, con frecuencia me encontré en un dilema entre lo que yo sabía que era correcto y lo que otros esperaban a lo que era conveniente. En esos momentos siempre regresaba la pregunta: ¿puedes pararte ante la larga mesa verde? Ahora bien, ¿puedes justificar ante hombres y mujeres razonables que juzgan tus decisiones, que las acciones que estás tomando son morales, legales y éticas y que se ajustan a las metas y objetivos de la organización? Si no, deberías reconsiderar tus acciones. Pero si puedes decidir con honestidad, con tus acciones están justificadas, que personas razonables la verían como tales, entonces defiende tus convicciones y toma las decisiones difíciles. En 2001 se descubrió que Aeron Corporation, una empresa de energía y materias primas ubicada en Houston, defraudaba de modo sistemático y deliberado a sus clientes.
Las consecuencias fueron sentencias de prisión para los líderes de la empresa, la disolución de Aeron y la caída de una de las firmas de contabilidad más importantes del mundo. En su revelador libro The Smartest Guys in the Rooms, The Amazing Rise and Scandalous Fall of Aeron, los tipos más inteligentes de la sala, el asombroso ascenso y la escandalosa caída de Aeron, Bethany McLean y Peter Elkin señalaban que varios empleados de alto rango dentro de la organización sabían que algo estaba mal, pero la empresa ganaba millones, por lo que lo dejaron pasar. Estos ejecutivos justificaron sus acciones de diversas maneras y nunca enfrentaron la obvia corrupción. En el epílogo, los autores señalaban que las justificaciones posteriores a los hechos por parte de los ejecutivos acusados fueron sorprendentemente similares a la mentalidad que provocó el desastre de Aeron en primer lugar. Los argumentos eran limitados y basados en reglas legales en el sentido sutil de la palabra. Dicho de otra forma, los líderes intentaban encontrar una manera de justificar el mal comportamiento porque estaban ganando grandes cantidades de dinero. Lo mismo puede decirse de varias universidades que tergiversaron las reglas de reclutamiento de atletas, hicieron caso omiso a conductas sexuales inapropiadas o les permitieron privilegios especiales para los grandes donantes. Se convencieron de que ganar un campeonato nacional, un premio Nobel o un gran donativo les aportaría a los estudiantes más recursos y que por tanto sus acciones eran justificables. Tarde o temprano, las acciones de cada líder son examinadas de manera externa e interna para evitar los pasos en falso que arruinen tantas carreras e instituciones. Deben cuestionarse si es ético, legal y moral. Por ello, hay 3 preguntas que deben aplicarse a cada decisión y cada acción. Ético. Sigue las reglas. Legal. Sigues la ley. Y moral. Sigues lo que sabes que es correcto. Si bien la mayoría de las personas podrían pensar que saber lo que es correcto e incorrecto en el ámbito moral a veces puede ser ambiguo, en realidad no lo es. Al hablar tanto con subordinados como superiores que tomaron una mala decisión y tuvieron que enfrentar las consecuencias de modo invariable, te decían, en el fondo sabían que no estaba bien, pero añadían su justificación. En mis años como líder he descubierto que cuando me enfrento a una decisión desafiante, casi siempre sé cuál es la respuesta correcta. Lo que ocurre es que esta es difícil de aceptar. Las decisiones son difíciles de tomar porque no vivimos en un mundo aislado. Tomar una decisión difícil a veces te hará perder amigos. La gente se enojará contigo. También es posible que genere pérdidas a corto plazo. Incluso puedes ser sometido a un consejo de guerra. Pero si comprendes que tarde o temprano tendrías que rendir cuentas de tus acciones, al elegir hacer lo que es moral, legal y ético, lo más probable es que termines en el lado correcto de la historia. La sabiduría de la rana. Asegúrate de que todas tus decisiones sean morales, legales y éticas. Pregúntate si las personas razonables aceptarían lo que estás haciendo como bueno y decente. Tarde o temprano tendrás que rendir cuentas de tus acciones, así que haz siempre lo correcto. Capítulo 18. Ten siempre un compañero de natación. Mucha gente quiere viajar contigo en la limusina, pero lo que tú quieres es a alguien que tome contigo el autobús cuando la limusina se averíe. Oprah Winfrey. El mayor cumplido que un hombre rana puede hacerle a otro es llamarlo compañero de natación. Es un término simple, pero transmite todo sobre cómo vivimos, cómo luchamos y a veces cómo morimos. Bajo el agua, por la noche, cuando está más oscuro, es tu compañero de natación, quien nada a tu lado, siempre listo para brindarte aire si se te agota, desenredar tus líneas si quedas atrapado debajo de un barco o defenderte de visitantes no deseados. Cuando te lanzas en paracaídas, es tu compañero de natación quien revisa tu paracaídas antes de saltar y se asegura de que lo que despliegues a la altitud adecuada. Es tu compañero de natación quien aterriza a tu lado en territorio enemigo. Cuando patrullas en combate, es tu compañero de natación quien camina a tu flanco, cubriendo tus espaldas. Es tu compañero de natación quien establece una base de fuego para que puedas maniobrar contra el enemigo. Y a veces es tu compañero de natación quien da su vida por la tuya. Un aprendizaje temprano en el entrenamiento SEAL es que nunca puedes hacer nada en ningún momento sin un compañero de natación. Alguien que pueda sacarte de una situación difícil. Tu compañero de natación es más que un compañero de buceo. Tu compañero de natación es tu protección, tu conciencia, tu amigo y con frecuencia, tu salvación. Terminé la videollamada y me quedé sentado en un silencio aturdido. Los médicos de Fort Bragg me habían llamado hace unos momentos a mi cuartel general de Braham, Afganistán, para notificarme de que acababa de recibir los resultados de mi biopsia. O sea, tenía cáncer.
Los 3 médicos me aseguraron que el cáncer era tratable, el mejor tipo de cáncer que uno puede padecer si va a tener cáncer, pero que era probable que eso lo pusiera fin a mi carrera SIDA. Después de varias respiraciones profundas para recuperar la compostura, salí de la pequeña habitación y regresé a mi oficina al final del pasillo. Esperándome estaba mi imparable sargento mayor de mando, Chris Faris, quien para ese entonces ya llegaba y llevaba 3 años conmigo. Era mi mano derecha. Lo que sucede con la guerra es que complica todas las decisiones como líder. A veces te cuesta hacer lo correcto para la misión, lo correcto para las tropas y lo correcto para tu brújula moral. Faris siempre se aseguró de que mis 3 prioridades estuvieran en sintonía. ¡Almirante, almirante! ¿Cómo está hoy, señor? Faris sonrió cuando entré a la puerta. Bien, respondí con dificultad para concentrarme. ¿Estás bien?, preguntó Faris. Levanté la mirada del suelo. Sí, bien. Faris miró a mi oficial ejecutivo, el teniente coronel Art Sillers, quien estaba sentado al frente de un escritorio de madera en el centro de la habitación. Se veía preocupado. Sillers y Faris tenían una gran relación. Parecía que podían comunicarse telepáticamente. Muy bien, jefe, ¿qué pasa?, preguntó Faris. Entré a mi oficina interior y Faris me siguió. Acabo de tener una videollamada con los médicos de Fort Bragg, y Faris respondió con cierta vacilación. ¿Y? Me dijeron que tengo cáncer. Faris se quedó en silencio. ¿Qué tan avanzado? Dicen que es controlable, pero que debo regresar a Bragg de inmediato y comenzar con el tratamiento. Faris tomó asiento. Me di cuenta de que se debatía en cómo manejar la noticia. ¿Se compadecerá? ¿Mostrará lástima? ¿Me dará esperanza? Oiga, no se preocupe, jefe. Superará esto. Faris vio el reloj. Ya casi era hora de mi sección informativa matutina sobre operaciones e inteligencia. Una sección que involucra a los comandos de todo el mundo. Necesita prepararse para la OIG. ¡Vamos! No estaba preparado en lo absoluto, pero Faris insistió. Se paró frente a mi escritorio, me miró directo a la cara y advirtió: todavía tenemos una misión que cumplir y la gente cuenta con usted. No era lo que quería escuchar. Quería que el sargento mayor fuera empático. Quería que el mundo supiera que estaba sufriendo y que necesitaba apoyo. Quería que alguien sintiera pena por mí. Señor, dijo Faris con severidad, vamos. A regañadientes me levanté de la silla y caminé a lo largo del pasillo hacia el gran centro de mando. Cuando entré a la sala, todos se levantaron. Ocupé mi asiento en el centro de la mesa, pero estaba batallando. Todos me miraban a la espera de algunas palabras iniciales. Antes de que pudiera hablar, Faris solicitó el informe de bajas de la noche anterior. ¿Quién había resultado herido? ¿Había alguna baja? Mientras se transmitía el informe de varios heridos, Faris me dirigió esa mirada que yo ya había visto. OIG se refiere al concepto de fusión de las fuerzas especiales a relacionar operaciones con inteligencia. Esa mirada que cientos de veces había visto. Esa mirada que decía: ¿estás escuchando, almirante? Escuché, entendí cómo se comparaba mi diagnóstico menor con el de aquellos hombres y mujeres jóvenes que habían recibido un disparo o un impacto en un artefacto explosivo improvisado. ¿De qué podía yo quejarme? Yo estaba a cargo. ¡Haz tu maldito trabajo! Faris preguntó por alguno de los heridos y luego me pasó el micrófono. Una pequeña sonrisa de complicidad apareció en su rostro. Había hecho justo lo que yo necesitaba que hiciera. Ahora era el momento de dar un paso al frente. En los años que Chris Faris y yo servimos juntos, participamos en docenas de misiones de combate, así como en operaciones muy delicadas y exitosas para rescatar rehenes, incursionar en complejas y realizar ataques con misiles. Todas habían salido bien y con frecuencia le pasaban facturas a mi moral. A veces, la carga del mando era abrumadora, y si no hubiera sido por el apoyo inquebrantable de Faris y por su capacidad para leer mis pensamientos, para saber cuándo hablar, cuándo consolar, cuándo castigar, cuándo bromear, cuándo hostigar y cuándo seguir, yo no había logrado dirigir tan bien. No todas habían salido bien. Después de mi diagnóstico, Chris Faris me mantuvo enfocado en lo importante. Se compadeció cuando era correcto hacerlo, pero jamás me permitió sentir lástima por mí mismo. Era amor de mano dura. Es el tipo de amor que necesitas cuando crees que eres la única persona en el mundo con problemas. Es el tipo de patada en el trasero que un buen compañero de natación no duda en darte porque está ahí para ayudarte. Ese año logré controlar mi cáncer. Mi carrera continuó su curso y con Chris Faris a mi lado llevamos a cabo la misión con la que capturamos a Osama Bin Laden. He visto muchas organizaciones en las que el presidente las sigo cree que debe ser lo suficientemente fuerte por sí mismo para resistir la presión diaria del liderazgo. Cree que mostrar algún signo de debilidad ante cualquier miembro de la organización socavará su posición. Si bien he dicho que a un líder no se le permite tener un mal día,
Me refiero solo a su comportamiento en público, ante las bases, los empleados o los accionistas. Un líder nunca debe quejarse, nunca debe parecer derrotado o abatido. Si lo hace, su actitud taciturna se extenderá como la pólvora por toda la organización. Sin embargo, todo líder tiene días malos. Todo líder necesita a alguien con quien hablar. Todo líder debe encontrar a alguien en quien pueda confiar. Los compañeros de natación son una necesidad en la vida. Llámalos copilotos, primeros oficiales, jinetes con escopeta, el capitán, el Gilligan, Thelma y Luz, Barney, Fred, hermanos, hermanas, esposos, esposas, socios. Llámalos como quieras. Pero sin un buen compañero de natación, estarás destinado a tomar malas decisiones. Te enfrentarás en solitario a las dificultades de la vida y en ocasiones te hundirás en la autocompasión y nada de lo que hagas te resultará satisfactorio. Todo hombre rana sabe que las turbulentas aguas de la vida siempre necesitan un buen compañero de natación. La sabiduría de la rana. Encuentra una persona en la que puedas confiar incondicionalmente. Debe estar preparado para apoyarte en ella en momentos de gran estrés. Acepta tanto su apoyo como sus críticas con el mismo ánimo. Sé un compañero de natación para los demás. Alguien allá afuera te necesita. La sabiduría de la rana. 1. Encuentra a una persona en la que puedas confiar incondicionalmente. Debes estar preparado para apoyarte en ella en momentos de gran estrés. Acepta tanto su apoyo como sus críticas con el mismo ánimo. Sé un compañero de natación para los demás. Alguien allá afuera te necesita. Conclusiones. En su novela más vendida, Las Puertas de Fuego, de Steven Pressfield, cuenta la historia de la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C. El ejército persa de 150.000 hombres, bajo el mando de Jerjes el Grande, avanzaba hacia Grecia, y lo único que se interponía entre Jerjes y la destrucción del mundo occidental eran 300 espartanos liderados por el rey Leónidas. Los espartanos aseguraron el paso estrecho de las Termópilas y bajo el liderazgo de Leónidas resistieron en los embates de las persas durante 3 días antes de que todos, excepto un hombre, fueran masacrados. Pero el costo para el ejército persa fue tan grande que al final Jerjes se retiró y jamás regresó. Cuando los persas abandonaron Grecia, Jerjes hizo que se llamaran al último espartano sobreviviente. Herido de gravedad y exhausto por la batalla, el espartano se paró desafiante ante Jerjes. Este quería saber por qué los 300 espartanos habían luchado tan duro, por qué habían sacrificado todo por el rey Leónidas y qué tenía aquel rey que lo hacía un líder tan extraordinario. El espartano respondió: un rey no permanece dentro de su tienda mientras sus hombres se desangran y mueren en el campo. Un rey no cena mientras sus hombres pasan hambre, ni duerme cuando ellos están en vela en la muralla. Un rey no ordena a sus hombres lealtad por miedo y no la compra con oro. Se gana su amor con el sudor de su frente y los dolores que soporta por ellos, lo que resulta la carga más pesada. Un rey es el primero en tomarla y el último en soltarla. Un rey no exige el servicio de aquellos a quienes dirige, sino que los proporciona a ellos. Si bien Las Puertas de Fuego es un relato ficticio de la batalla, no hay mejor forma de descripción del liderazgo que la dicha en las palabras del último espartano en la novela de Pressfield. Pero pocos de nosotros somos el rey Leónidas y la mayoría de nuestros desafíos de liderazgo no alcanza el grado de salvar al mundo occidental. Sin embargo, ya sea que estés manteniendo a raya un ejército invasor o que te encuentres dirigiendo un pequeño equipo en una cafetería, los principios de liderazgo siguen siendo válidos. En primer lugar, debes esforzarte por ser un líder íntegro. En primer lugar, debes esforzarte por ser un líder íntegro. Sé honesto, sé justo, no mientas, no hagas trampa ni robes. Encuentra un código moral que te llame la atención. El código de honor de West Point, la ley de las niñas exploradoras, el juramento hipocrático de las escrituras de la Biblia cristiana, el Corán o la Biblia hebrea. Adopta un comportamiento ético y recuerda que, aun cuando tropieces, puedes encontrar el camino de regreso a una vida de honor. También debes comprender que al ser un líder con integridad, estás creando una cultura sólida para tu organización, porque esto comienza desde arriba. Si no cumples con las normas de la buena conducta, ¿cómo esperas que los otros lo hagan? Ser una persona de carácter es la base del liderazgo, pero por sí sola, esta cualidad no es suficiente. Para el éxito, también debes ser completamente cuando tienes buen carácter y actitud. Te ganas la confianza de tus jefes, colegas y subordinados. Con confianza la gente te seguirá.
Sin ella, es posible que tengas que atacar la colina o proteger el paso tú solo. Como líder, debes tener cierta arrogancia y una confianza sana que eres la persona adecuada para el trabajo. Tu seguridad en ti mismo inspirará confianza en los demás, confianza en que pueden afrontar los desafíos, confianza en que, sin importar los obstáculos, estarás a la altura de las circunstancias y las conducirás al éxito. Pero no confundas la arrogancia con la confianza. Debes ser lo suficientemente humilde para reconocer el valor de cada integrante del equipo y para buscar consejos cuando sea necesario. La confianza y humildad no se excluyen. Ser líder a veces es agotador. Imagina a los médicos y enfermeras que estaban en la primera línea durante la pandemia del COVID, los socorristas en las Torres Gemelas, los jóvenes capitanes del ejército en Ramadí o los integrantes de los equipos de participación femenina de Afganistán. Los días son largos, hay mucho en juego y la presión a veces es insoportable. Es como casi toda la carga organizacional recayera sobre tus hombros. Por ello, ser líder requiere tanta resistencia. Debes ser fuerte física, emocional y espiritualmente. Tus empleados se alimentarán de tu fuerza, pero si muestras fatiga y cansancio, y si sucumbes ante los desafíos, esto agotará la energía de tus empleados y la organización se verá afectada. Los problemas radican en el corazón del liderazgo. Un ejército sin entrenamiento que lucha contra los británicos, una unión de estados que se disuelve, la flota imperial japonesa a la vuelta de la esquina, la explosión de plataformas petroleras, la interrupción de la cadena de suministros, padres descontentos con la escuela, un equipo de ligas menores que no puede lograr una victoria. Si no estás preparado para afrontar los problemas difíciles, entonces no eres material de liderazgo. Y la única manera de abordar un gran desafío es de frente. No seas ambiguo, no eludas el tema, no lo dejes en manos de alguien de menor jerarquía, ten la iniciativa, muestra tu liderazgo y salta con ambos pies. En el fondo, todos amamos a quien corre el riesgo, el entrenador que da la orden para realizar una jugada engañosa, el corredor que apuesta por acciones de 1 centavo o el general que planea una incursión audaz. Nos encanta cuando salimos victoriosos. A pesar de que las probabilidades estén en nuestra contra, queremos que nuestros líderes corran riesgos, porque entendemos que quien no arriesga, no gana. Pero recuerda, siempre existe una diferencia entre correr riesgos y ser demasiado arrogante. Como líder, no puedes ser descuidado con el bienestar de tus empleados, los recursos de tu empresa o el futuro de la organización. Conviértete en ese alguien que asume riesgos, pero que los administra mediante una planificación, preparación y ejecución adecuadas. Quienes triunfan como líderes tienen cualidades que los sitúan por encima del promedio. Son honorables y dignos de confianza, confiados pero humildes, tienen resistencia, iniciativa y no temen correr riesgos. Estas cualidades son la base de un buen liderazgo. No obstante, los buenos líderes también deben tomar medidas para lograr sus objetivos. En alguna ocasión, el reverendo John Jenkins, presidente emérito de la Universidad de Notre Dame, dijo: que nunca nadie diga que tuvimos sueños demasiado pequeños. Los grandes líderes de este mundo nunca tienen sueños demasiado pequeños, tienen una visión audaz. Un hombre en la luna, erradicar la viruela, igualdad, construir un mundo basado en energía sostenible, un equipo de secundaria convertido en campeón nacional, un nuevo modelo de negocio. Y además de esa visión, los líderes deben tener una base firme de planificación detallada y trabajo duro, no solo ilusiones. Además de tener ese plan, un corolario importante es comprender que ningún plan se ejecuta a la perfección. El azar y la incertidumbre siempre entran en juego, ya sea que tu plan consista en una gran empresa, estrategia o un pequeño compromiso táctico. Mantente siempre preparado para ajustarlo a las circunstancias que se presenten. Ten un plan B y muchas veces un plan C, D y E. Cada visión, cada estrategia corporativa, cada gran plan debe marcar puntos de referencia establecidos por el líder para llevar a la organización a la excelencia. Las bases quieren ser desafiadas, quieren formar parte de un equipo excepcional con altos estándares, expectativas elevadas y objetivos ambiciosos. Todo el mundo quiere ser un ganador. Todos los grandes líderes con los que serví entendían la necesidad de compartir las dificultades con los hombres y mujeres a quienes lideraban. No hay forma más rápida de ganarles el respeto de las tropas que pasar tiempo en la fábrica, en la sala de máquinas, en el almacén, en la clínica o en la trinchera. La suite C, la oficina de la esquina, la oficina principal o el cubículo más grande puede hacerte creer que tu lugar está por encima de las personas a las que prestas el servicio. Y no es así. Donde quiera que te sientas como líder, no lo hagas por mucho tiempo. Sal de tu oficina y pasa tiempo con los empleados. Esto te permitirá apreciar el trabajo que realizan, comprender los desafíos que enfrentan y tener ideas para mejorar el negocio.
Tu trabajo como líder es garantizar que la organización funcione de la manera más eficiente y eficaz. Esto significa una supervisión continua y adecuada. Las bases podrán resistencia, pero si saben que esta es tu prioridad y que tú participas en las inspecciones y a la vez eres inspeccionado, entonces lo aceptarán como una tarea importante y valiosa para las instituciones. Con la ayuda de todos estos pasos, la comunicación servirá para sincronizar la fuerza laboral de arriba a abajo. Por lo tanto, ya sea que te encuentres establecido en una visión, planificación estratégica, desarrollando planes o inspeccionando la fábrica, asegúrate de comunicar siempre tus objetivos, tus expectativas y, lo más importante, tu agradecimiento. Tus empleados podrán estar o no de acuerdo con la dirección que estableciste, pero siempre agradecerán que les informen lo que estás pensando y hacia dónde te diriges como líder. En múltiples ocasiones se ha citado a Jefferson con la frase: cuanto más trabajas, parece que más suerte tengo. Yo diría que nada en tu caja de herramientas de liderazgo es tan valioso como el trabajo duro. Este crea oportunidades, hace que tu fuerza laboral te aprecie, aumenta tu conocimiento, tu comprensión, tu empatía y tu emprendimiento. El trabajo duro compensará tu falta de talento, y cuando tropieces como líder, nada reparará tan rápido el daño como el trabajo duro. Por definición, todo líder es responsable de algo. Si eres responsable de una cafetería, un restaurante, de hamburguesas, una tienda de menudeo, una escuela primaria, una escuela secundaria, una universidad, una corporación, un hospital, un banco de Wall Street o una agencia gubernamental, entonces también es responsable ante sus trabajadores, clientes, empleadores y reguladores. La responsabilidad es tuya. Los grandes líderes aceptan la responsabilidad y la rendición de cuentas. Asegúrate de que tus acciones y decisiones siempre sean morales, legales y éticas. Por último, ningún líder es inmune a las presiones del trabajo. Para tener éxito, todos necesitamos un compañero fuerte, capaz de levantarnos cuando caemos, sacudirnos el polvo y animarnos a seguir adelante. Un compañero que nos diga la verdad, nos ofrezca amor de mano dura, nos critique sin juzgarnos y nos guíe para atravesar los momentos difíciles. Detrás de cada gran líder hay un gran compañero. En su libro Principios que funcionan en la vida real y el liderazgo, Colin Powell cuenta la historia del viejo general sentado en el club de oficiales, a quien se le acerca un nuevo segundo teniente del ejército. El general está bebiendo su tercer martini cuando el joven teniente reúne el valor para acercársele. El general es muy cortés y después de una pequeña charla, el teniente al fin le hace la pregunta que tanto deseaba. ¿Cómo se llega a ser general? Bueno, hijo, responde el general, esto es lo que debes hacer. Trabaja como un perro, nunca dejes de estudiar, entrena duro a tus tropas y las cuidas. Les eres leal a tu comandante y a tus soldados. Haz lo mejor que puedas en cada misión. Amas el ejército y estás listo para dar la vida por la misión y por tus tropas. Esto es todo lo que tienes que hacer. El teniente responde: vaya, así es como se llega a ser general. No, contesta el general, así es como se llega a primer teniente. Sigue repitiéndolo y déjales ver de qué estás hecho. El liderazgo no es difícil. Aún después de 40 años de ocupar puestos de liderazgo continuo, aprendiendo a ser mejor líder. Aprendo de mis alumnos en clase, de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de la junta directiva, de mi familia y de mis amigos. Pero al igual que el consejo del viejo general, lo único que sobre el liderazgo es que debes seguir haciendo lo mejor que puedas cada día y dejarles ver de qué estás hecho. Y recuerda siempre, si bien el liderazgo es difícil, no es complicado. Espero que encuentres el valor de la sabiduría de este viejo bullfrog en tu camino para convertirte en un mejor líder. La sabiduría de la rana. Muerte antes que deshonra. Sé una persona íntegra. No puedes generar confianza en un instante. Sé digno de confianza. Cuando estés al mando, manda. Confía en ti mismo. Todos tenemos nuestro flotador de rana. Ten un poco de humildad. El único día fácil fue ayer. Demuestra que tienes resistencia. Corre al sonido de las armas. Sé agresivo al resolver problemas. Swashhunt. Anima a tus empleados a tomar la iniciativa. Quien se atreve gana. Prepárate para correr riesgos. La esperanza no es una estrategia. Haz la planificación necesaria para el éxito. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Ten un plan B. Vale la pena ser un ganador. Establece estándares de conducta y desempeño. Un pastor debe oler igual que sus ovejas. Pase tiempo en el piso de la fábrica.
Escucha a tus tropas, escucha a tus empleados. Espera encontrar lo que inspeccionas. La calidad de tu trabajo dependerá de la calidad de tu supervisión. Comunica, comunica, comunica. Comunica tus acciones. En caso de duda, sobrecarga. Trabaja duro para compensar tus deficiencias. Puedes prepararte ante la larga mesa verde. Sé responsable de tus acciones. Ten siempre un compañero de natación. Ten un compañero en tu viaje de liderazgo. Agradecimientos. Deseo agradecerle a mi amigo Bob Barner por velar siempre por mis mejores intereses, así como a mi editor Cian Dismond, al gran equipo de Hard Books por su inquebrantable apoyo para la edición original y en inglés. William H. McRaven es el autor de Bestseller Tiende tu cama. Durante sus 37 años de carrera militar, ocupó posiciones de mando en todos los niveles, como almirante de 4 estrellas. Su último cargo fue comandante del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Después de retirarse de la Marina, fue nombrado rector de la Universidad de Texas en 2015 a 2018, en la que pronunció su famoso discurso, el cual tiene más de 30 millones de reproducciones en YouTube. Actualmente vive en Austin, Texas, con su esposa Georgia. Esto es La Granja de los que no leen.